Hola queridos amigos de Juntos en la Experiencia, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro programa. Es un enorme placer, como siempre, aportar valor, aportar conocimiento, aportar reflexión en torno a diferentes temas que seguramente serán de interés de muchos. Como siempre digo, somos seres que cada uno se interesa por temas diferentes, entonces siempre intentamos hacer un mix de distintas temáticas como para poder ir captando la atención de todos ustedes y despertarles eso que les decía, esas lucecitas como para después adquirir mayor información. Hoy les propongo cruzar el charco, nos vamos a Europa nuevamente. Ahí vamos a hablar con Michael Ontele. Él es holandés, actualmente reside en España, es consultor de salud holística, está especializado en la metodología del análisis de sangre viva, y también es instructor de microscopía nutricional. Estudió psicología en Holanda y luego fue sumando conocimiento en diferentes lugares del mundo, fue formándose también en distintas disciplinas que apuntan a restaurar la salud y el bienestar natural en las personas. Así que yo le voy a dar la bienvenida en este nuevo programa de Juntos en la Experiencia a Michael. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, yo muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Es un verdadero honor, un verdadero placer recibirte y tenemos muchas cosas para conversar. Yo siempre les propongo a nuestros entrevistados focalizar en un tema que obviamente después, como estos son en realidad macro temas, en este caso el de la salud, van a disparar seguramente muchas otras cosas, pero nos habíamos puesto de acuerdo en hablar acerca de por qué esta maquinaria perfecta, que es nuestro cuerpo, a veces pierde esa capacidad de autosanación, de autorregeneración, algo que estamos viendo últimamente tal vez potenciado por la vida que llevamos y por un montón de factores, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, con el descanso, con el estrés, en fin. Como decía, son muchos temas, Mijael, pero me parece que es muy bueno poder conversar acerca de esto y brindarle a nuestros espectadores también mayores herramientas, mayor cantidad de herramientas, ¿no? Sobre todo para apuntar a eso que decía al comienzo, que nuestro cuerpo es una maquinaria perfecta. Sí, así es. Si comparamos el cuerpo con un coche, un auto, eso también es una máquina perfecta. O sea, yo piso el acelerador y va, y si es con cambios, pues voy hasta el sexto cambio y voy cómodamente por la autopista. Luego la aparco y está ahí, y el otro día arranca igual hasta que tiene un problema. Entonces, con un problema en el coche, voy al taller, al mecánico, y le digo, oye, pues no, me falla tal cosa, y lo reparan. O sea, el cuerpo, el coche no se autogenera, tienes que ir a un mecánico. Nosotros hacemos un poco lo mismo. Cuando nos pasa algo, vamos a un médico, un terapeuta, y dice, oye, pues esto no funciona bien, tengo acidez, reflujo, ¿qué puedo hacer? O repárame, haz algo. Bueno, si volvemos al ejemplo del coche, si el coche llega a fallar muchas veces, por ejemplo, sus pastillas de frenos, si cada mes tengo que pasar por el taller, el mecánico, para cambiar las pastillas porque se han desgastado, este tipo dice, bueno, eso es un muy buen negocio para mí porque cada mes yo gano dinero con usted, pero después de 5 veces, ¿qué pasa con usted? Porque desgasta tanto sus pastillas. Entonces, el tipo, el mecánico, que no es ningún psicólogo, te va a hacer preguntas y empieza a hablar con el conductor. Y resulta que la persona que está conduciendo este coche anda con miedo y su pie siempre está encima del freno porque puede pasar algo, ¿sí? Entonces, esto influye en la mecánica del coche. Más o menos así funciona en el cuerpo humano. Entonces, desde que existía un Newton que empezó a desfragmentar toda la realidad, y también el cuerpo humano, hemos perdido la parte holística de que el cuerpo no solo es un hombro o un hígado, un corazón o unos pulmones, pero también hay alguien dentro de este cuerpo con su legado de pensamientos y emociones. Esto es el conductor, digamos, del estuche, que es nuestro cuerpo. Y
yo hablo con muchas personas que tienen de todo y hay remedios naturales muy, muy eficaces contra gastritis, contra reflujo, contra enfermedad de Crohn, contra colon irritable, contra de todo, de todo. Hay soluciones muy buenas, pero llega un momento que dices, pues mira, ¿por qué es que tu cuerpo nos habla tanto y no habla en español, habla artritis, ¿no? Entonces, mi especialidad con análisis sangre viva, con kinesiología, yo miro también a través de un aparato que se llama, que hace un estudio de la variabilidad de la coherencia cardíaca, que mira el estado del cerebro autónomo, cómo es este cuerpo, que somos mamíferos, experimenta la vida, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender este lenguaje de, por ejemplo, un cáncer o una esclerosis múltiple o fibromialgia o un ciclo menstrual demasiado fuerte todo el tiempo o acné o etcétera, 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 o eczema, psoriasis, ¿sí? Y todo es solucionable. Pero hay un factor que tiene que ver con el conductor que causa gran parte de esta sintomología que llamamos desafortunadamente enfermedad, ¿sí? Y esto se puede explicar a través de una nueva, relativamente nueva ciencia que se llama la epigenética. Y Bruce Lipton, en los Estados Unidos, es una de las personas que habla mucho de la epigenética. Ha escrito un libro que se llama La biología de las creencias y dice, las células, las 60 trillones de células que más o menos tenemos en el cuerpo, tiene una membrana, cada célula, y la membrana está cubierta de una información que se llama glucoproteínas, que son como antenas. Esas antenas captan frecuencias y esas frecuencias vienen del estado electromagnético de mi cuerpo. Y este campo electromagnético viene de mis emociones. Ahora bien, emotion en inglés quiere decir energía en movimiento, energy in motion. Las emociones mías son un campo electromagnético muy potente que va directamente entonces a esta capa de glucoproteínas que determina la expresión genética en mi ADN que está dentro de las cromosomas en la célula. Entonces hay una relación ya científicamente comprobada entre cómo yo percibo el mundo, cómo estas percepciones se cambian, se convierten en emociones y cómo estas emociones determinan expresión genética. La epigenética se llama. Ahora, si es un día que paso mal, esto no va a alterar mi vida. Pero si yo tengo toda mi vida, tengo estrés, un estrés crónico o un nivel de infravaloración de mi culpabilidad, miedo, vergüenza, y esos programas desde mi inconsciente, mi cuerpo empezará a reflejar esta realidad y empezará a buscar manifestaciones en el cuerpo que puede ser de diversa índole. Entonces, para tratar fibromialgia, por ejemplo, que son contracciones musculares muy potentes, por supuesto tenemos que ver en la bioquímica que hay un desequilibrio entre magnesio y calcio. Y calcio contrae la membrana celular y si eso es en músculos, hay contracción muscular. Entonces tenemos que aplicar magnesio, no por la boca, sino transdermal, quiere decir encima de la piel, que es mucho más eficaz. Pero fibromialgia tiene un gran componente de querer controlar la vida y controlar lo incontrolable, porque la vida no es controlable, pero como tenemos esta inseguridad dentro, tenemos este afán de controlar desde la cabeza, porque esa es la torre de control aquí, tenemos este afán de controlar algo que no es controlable y esto genera fricción, ¿sí? Si fallas en controlar lo incontrolable, lo primero lo que nace es frustración, como, jolín, no lo logro. 2, impotencia. Y luego, después de la impotencia, viene la rabia. Y después de la rabia ya viene la violencia, ¿no? Entonces, esta fricción que experimentamos entre mi marido es así, pero yo no quiero que sea así, esto es fricción. Y esto tiene que ver con mi percepción. Yo siempre uso el ejemplo de, imagínate que estamos asomados por una ventana en un décimo planta, un piso, a unos 22 metros de altura, y abajo mirando hay un parking.
y ahí hay coches aparcados y de repente vemos dos hombres y tú y yo estamos asomados de esta ventana y vemos dos hombres corriendo frenéticamente hacia sí. Y tú me das un codazo y dices, hostia, Mijael, es que se van a apuñalar o algo así, ¿no? Es tu reacción, uy, uy, uy. Entonces, en este momento, porque tú tienes un programa que dispara un factor uy, uy, uy de miedo cuando ves dos hombres corriendo frenéticamente hacia sí y asocias esto con una amenaza. Pues yo a lo mejor veo algo diferente, que veo que, o piensa que son dos primos que no se han visto en meses y se quieren abrazar, ¿no? O sea, la escena es la misma y la interpretación es diferente. La interpretación es mi percepción. Si mi percepción es miedo, este factor uy, 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 esto genera una emoción y la emoción es un campo electromagnético que determina la expresión genética de mi ADN. Si es crónica, lo voy a sentir. Si es un día puntual, no pasa nada. Y últimamente estamos con muchos factores de esta modernidad que hacen bastante crónico todo este tema, ¿no? Me gusta siempre ponerme en el lugar de la ignorancia total y de preguntar desde ese lugar para después ir sí escalonando. Y lo que hoy mencionabas, estamos acostumbrados socialmente a ir al médico porque me duele la panza o la tripa, como dicen en España, porque me duele la cabeza, y el médico nos receta la pastillita de tal color para la cabeza. Luego volvemos porque tal vez esa pastillita en realidad comenzó a hacerme mal en la tripa, en la panza, y hay otra pastillita de otro color, y ahí estamos, ¿no? Como en ese ir y venir de atacar el síntoma y no la causa de por qué me dolía la cabeza al comienzo. Entonces, me parece que es un enorme desafío para todos y que es muy bueno que así sea, que sea un desafío, el comenzar a observar la salud y la enfermedad desde otra óptica, con otros anteojos, con otras gafas, ¿no? Que es lo que estás proponiendo. Yeah. Entonces, me gustaría ir como dando algunos consejos prácticos para aquella persona que estaba en ese esquema de ir al médico para que le diera la pastillita, soluciona todo, y que ahora se encuentra con esta otra alternativa, esta otra realidad de mirarse desde ese otro ángulo. ¿Cómo le podemos dar consejos para que comience a dar los primeros pasos? Okay. ¿A qué estar atentos o a qué estar más atentos como para poder comenzar a escucharnos, a escuchar a nuestro cuerpo? Ok, bueno, tomemos migraña, por ejemplo, que es un dolor que se produce en la cabeza y si lo tienes mucho, vas a un neurólogo y te dará esta pastilla que acabas de mencionar y de qué color que sea, pero te da una pastilla para quitar el dolor. El dolor de migraña puede ser absolutamente intolerable, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, el neurólogo a lo mejor te hace un electroencefalograma y, en fin, te dice, bueno, tenemos este analgésico para ti. Evidentemente no es la solución, porque cuando preguntas cuál es la causa que tengo migrañas, dice, pues mira, es algo en tu sistema neural que a lo mejor tiene que ver con el riego sanguíneo, con la microcirculación y tal. Seguro es así. Pero no vamos a la causa. Entonces la pastilla, yo no digo que sea inútil, la pastilla puede ser muy útil por un tiempo que por fin puedes dormir, porque ya no hay tanto dolor. ¿Sí? Aunque yo conozco historias de personas que han tomado la pastilla y sigue el dolor menos, pero todavía hay dolor. Pues fíjate, cuando estamos hablando de migraña, hay algo en la cabeza, evidentemente, pero el origen no es la cabeza, el origen es el colon. Entonces, tú vas al neurólogo y es como ver otra vez, comparo con el auto que tiene un tablero, que hay lucecitas y la lucecita es la migraña y te indica algo, pero la causa no es la lucecita. Entonces, tu migraña es como el aviso que algo pasa en tu cuerpo. Bueno, ahora sabemos que la causa no está en la cabeza, ahí está la manifestación. Y que duele mucho, esto indudablemente. Entonces, el colon que tenemos, que es la última parte del intestino grueso, el colon, del sistema digestivo, mide 1,5 metros un adulto y ahí pasa mucha materia que luego saldrá en el cuerpo. Y también hay una flora intestinal. Y hay vellosidades. Y hay toda una organización de mucosidad
y hay cierta permeabilidad, porque el colon permea su contenido con un sistema que se llama la vena porta al hígado. Es nutrición todavía a este nivel. O sea, el cuerpo es tan inteligente que hasta este nivel es capaz de sacar cosas útiles en cuanto a nutrición. ¿Vale? Bueno, si yo, por muchos motivos, por procesos de putrefacción, por ejemplo, mi cuerpo crea un disbiosis, un desequilibrio al nivel intestinal en cuanto a su flora intestinal, que son todas esas bacterias como Bifidobacillus, Acidophilus lactobacillum y muchas bacterias más. Se calcula que hay como 2 kilos de bacterias solo en el colon, ¿no? Si hay disbiosis ahí, lo que empiezo a generar al nivel del colon se llama hiperpermeabilidad intestinal. Entonces, los orificios microscópicamente pequeños en la membrana del colon, la pared, ¿sí?, se pone más grande. Va de permeabilidad a hiperpermeabilidad por desbiosis, por hinchazón, flatulencia, putrefacciones, etcétera, etcétera. La comida se queda demasiado tiempo ahí en mi colon en estado de putrefacción. Entonces, el colon sufre y crea fugas de sustancias que se encuentran en el colon, entre otros, la levadura, a la sangre. Ahora la sangre tiene un patógeno foráneo en este líquido. Muchas veces se trata de un hongo que ha sido levadura en el colon, se convierte a un hongo en la sangre, en el sistema. Ahora tenemos algo sistémico, ¿sí? Entonces, este honguito se nutre de glucosa. Cada papita que como, cada plato de espaguetis es comida, glucosa para este hongo. Este hongo come, tiene su propio proceso metabólico y produce excrementos. La Universidad de Harvard ha descubierto 80 toxinas en los excrementos de Candida albicans. 80, no 20, no, 80 toxinas. Y pasan las toxinas por la corriente, por toda la sangre, del dedo gordo hasta la coronilla. Entonces pasan por la membrana hematoencefálica, con lo cual empiezan a alterar circuitos neurales en mi cabeza. La manifestación de migrañas es una manifestación. Esclerosis múltiple es otra manifestación. ELA es otra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también TDAH, hiperactividad, ¿no? La falta de concentración, bulimia, dislexia. Son todas aberraciones neurales que están descritas además en un libro muy interesante de una internista inglesa que dice esta hiperpermeabilidad es la causa de muchísimas enfermedades. Entonces la migraña es una sintomología, una manifestación de que tienes un patógeno foráneo en tu sangre que deja 80 toxinas, piensan etanol, gliotoxinas, acetaldehíde, un sinfín, histaminas, por ejemplo, en la sangre, y esto empieza a alterar el sistema endocrino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo como yo, al mejorar mi flora intestinal, limpiando este entorno tan tóxico como es mi colon, ¿no? Como por ejemplo con lavabos intestinales, que ya están descritos de Platón 500 años antes de Cristo, será por algo, mejorando mi flora intestinal, poniendo una mejor cultura con pre y probióticos, voy a ver que la cabeza se soluciona. Migraña es súper tratable. La pastillita puede ser una tapadera, un parche temporalmente bien, gracias sector farmacéutico por crear ese tipo de cosas, porque me sirve en este nivel, pero no es la solución. Claro. Sí, es como una información tan grande que hay que tenerla presente, y creo yo que lentamente también la medicina está tomando una visión más holística, ¿no? En los últimos años, como que hay un cambio y un acercamiento tal vez más a la medicina oriental, que siempre tuvo como un enfoque muy holístico del ser en cuanto a esto, que si me duele la cabeza, tal vez el problema no está aquí, sino que está a casi 1 metro de distancia y hay que ir por ahí. Sí. Hay algo que mencionabas recién respecto a la sangre, y me gustaría detenerme a hacerte una consulta, porque cuando te presentaba hablaba acerca de que una de tus especialidades es el estudio de la sangre, ¿no? Yeah. En ese tipo de estudios, ¿estas cuestiones salen a la luz?
¿O ese tipo de estudios se dedican a otras cosas? Te explico, análisis de sangre viva, y aquí hay opiniones diferentes y habrá mucha gente que no está de acuerdo conmigo, tal vez, como lo es también en la medicina alopática. Análisis de sangre viva, saca una gotita de sangre de tu dedo, lo pone bajo un microscopio muy potente, especial, con unos filtros especiales, para decirlo así poco fácil, y esto lo proyecta una pantalla y tú ves la realidad de tu sangre ampliado 10.000 veces. Entonces ves glóbulos rojos, ves también blancos, neutrófilos y como un mundo entero. Lo que tú ves no es analítico. En la sangre no se puede ver que tienes artritis. No. Lo que tú ves son factores de estrés, de hígado, de riñones, de inflamaciones, de presencia o no de parásitos, de tu flora intestinal, del sistema linfático, muy importante si hay estrés o no. Entonces, lo que tú ves son factores que impiden que el cuerpo vuelve a tener la capacidad de curarse. En realidad, esto es mucho más interesante porque cuando tú haces una analítica del interior de tu codo, en esas probetas, y lo mandan al laboratorio, ahí lo centrifugan. Siempre. La sangre se centrifuga ahí y salen números, ¿no? De PSA, de próstata, de tu sistema endocrino, del tiroides, lo que tú quieres saber sale ahí. Y es muy interesante, pero son números. Y al centrifugar la sangre, se pierde la información que se ve en análisis de sangre viva. Por ejemplo, ahí se ve el honguito de Cándida. Cuando centrifugas la sangre, esta información desaparece. Entonces, cuando tú le dices a un médico con formación convencional que ves cándida en la sangre, te dice, imposible. Si hay cándida en la sangre, el paciente muere el otro día, porque a veces sí, aún centrifugando la sangre, ven cándida y la persona va a morir el otro día. En casos muy severos de SIDA, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tú tomas una gotita y lo pones directamente bajo un microscopio, directamente, y ves la realidad sin centrifugar, ves patógenos foráneos, ves elementos que son factores de estrés para el cuerpo, que crean una condición en el cuerpo, debilitan el cuerpo en cuanto a su respuesta inmunitaria. Cuando tú tienes mucho estrés linfático, quiere decir que tu sistema linfático no es capaz de deshacerse de esta carga tóxica en el cuerpo. Para eso sirve la linfa. Si tú ves mucha inflamación silenciosa porque los glóbulos rojos toman cierta forma, quiere decir que esta persona está sujeta a mucho estrés de radicales libres, por ejemplo. Está detrás de un ordenador todo el tiempo, o está sujeta a mucha radiación, o está comiendo comida con muchas grasas transgénicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que hace análisis de sangre. Entonces, cuando ves esta imagen y ves también con otro test cuál es el estado del cerebro autónomo, que es una historia fascinante, que ahora hay mucha ciencia sobre, cada vez más, sobre el estado del cerebro autónomo y, más importantemente, el nervio vago, cómo se comunica el nervio vago con los intestinos, demostrando que el estado del cerebro autónomo, si está en pánico, si está en modo de huida o lucha todo el tiempo, debido al estrés que he vivido prenatal y los primeros 2-3 años de mi vida, condiciona en gran parte la expresión bioquímica de todo mi cuerpo. Entonces, esos son problemas que tenemos que trabajar. O sea, si el cerebro autónomo, que es la parte reptiliana, se le llama el cerebro reptiliano también, no que hayamos sido reptiles, pero porque es muy primitivo y nos ayuda a sobrevivir o vivir. Dominancia simpática o dominancia parasimpática. Pues resulta que la mayoría de esta sociedad ahora, el animal que somos, no se siente a salvo y lo estamos corriendo, pero no nos damos cuenta, porque esto pasa en el 95% de nuestro inconsciente, ¿sí? Entonces yo puedo estar mirando una película de Netflix con un 5% de mi conciencia, disfrutando, cervecita y todo, pero el 95% está corriendo, porque experimenta que la vida no está a salvo, ¿sí? Hay un tigre detrás. Esto altera toda la bioquímica del cuerpo, porque el animal que somos mamíferos, si tiene que correr, manda la sangre a las piernas.
los suprarrenales empiezan a segregar cortisol y adrenalina. La digestión no es primera prioridad. Un animal que va a correr no va a digerir su plato que acaba de comer. Entonces, putrefacción a nivel de estómago. En fin, análisis de sangre junto con ver el estado del cerebro me permite tener una lectura del por qué tu cuerpo ha perdido la capacidad de mantenerse en homeostasis, o sea, equilibrio. Y a partir de ahí vamos a eliminar esos factores de estrés, porque yo no curo el cuerpo. Esto lo hace el cuerpo. Pero que si el cuerpo tiene la puerta cerrada a curarse a sí mismo, pues lo único que podemos hacer es abrir esta puerta, desintoxicando el cuerpo, quitando esta carga tóxica enorme que llevamos dentro, eliminando procesos de putrefacción, por ejemplo, y con otras recomendaciones. Y es un proceso de 3 semanas o un mes, donde tú puedes eliminar gran parte de esas toxinas, reconstruir la flora intestinal en este tiempo, y luego recomiendo a la gente qué vas a hacer ahora. Entonces, como coach, yo trabajo mucho con personas hasta en Argentina. Yo tengo clientes en Argentina, en Colombia muchos, porque he estado ahí. Tengo personas en Utah, en Miami, en el sur de Francia, y todo por Skype o por medios como estos, ¿no? Y les digo, pues mira, ¿qué es lo que te pasa? Y les doy recomendaciones, y la parte mental y emocional es una parte muy importante. Entonces yo junto ahí la parte de psicología con la parte de la bioquímica del cuerpo, porque son así, ¿no? Trabajan así. Y hay solución. El cuerpo se alivia de esta carga tóxica, vuelve a tener la capacidad de generar equilibrio, entonces se va la migraña, se va tu colitis, o estamos en camino de eliminar colitis, porque no esperas milagros de un día al otro, ¿sí? Es el trabajo que hago, y análisis de sangre es una herramienta maravillosa que evidentemente a distancia no puedo hacer, claro. Pero con el coaching y sabiendo ya que reflujo gástrico tiene que ver con que no masticas bien, que no tienes buena... sí, por ejemplo, y hay un remedio de un zumo de remolacha con manzana y jengibre que te lo quita en 3 días. Qué rico, además. Sabroso. Y el Helicobacter pylori también en una semana ya no tienes el Helicobacter pylori. O sea, y si tienes artritis con zumo de apio en una semana, el zumo ya no tienes artritis, o gota. Estas cosas, o sea, son trucos que no hace falta tener microscopio para recomendar estas cosas, ¿no? Además estás hablando de, por lo menos ahora hablabas de la remolacha, del jengibre, del apio. A mí se me hace agua la boca, porque además, claro, no es que tengo que ir a tratar de comer una roca. No, estás hablando de cosas que pueden ser sumamente sabrosas y disfrutables, además del disfrute que ya de por sí es el poder saber que estoy haciendo algo por mi cuerpo, ¿no? Lo que quería preguntarte, y ya un pantallazo me diste, es ¿qué cambios has visto? Obviamente cada ser es un ser en particular y tiene sus patologías y sus cosas a sanar, pero en este proceso de esas semanas o ese mes en el que has trabajado con alguno de tus pacientes, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que has visto? Y no me refiero solo, por ejemplo, a que se vaya el dolor de cabeza, sino, imagino, a la vuelta de la energía, al cambio del estado de ánimo, del humor, etcétera. ¿Algún caso como para ejemplificar eso? Bueno, he trabajado con personas, por ejemplo, con modelos, una mujer que tenía celulitis y esto no se podía camuflar con Photoshop. Y hemos quitado cándida y la he procesado en un proceso de desintoxicación que duraba un mes, con muchos zumos, con verduras, con comida rica, o sea, batidos o licuados. Cada país tiene su expresión, pero leche vegetal con un banano, un plátano aquí en España, con mango, con verduras, y esto lo pones a licuar y lo tomas. Es muy nutritivo y tu cuerpo se libera las toxinas. Entonces desapareció celulitis como modelo importantísimo, claro, te puedes imaginar. Pero es uno de los ejemplos. Ahora estoy trabajando con una pareja en México. Mucho dolor muscular. Una semana nada más que el tratamiento que doy, el dolor muscular en la nuca como tipo tortícolis, totalmente fuera. La mayoría de las personas me dicen, pues haberlo sabido antes, porque esto es otro mundo. Yo tengo energía, duermo mejor. Un cuerpo con toxicidad y
el hígado estresado, no duermes, típicamente concilias el sueño, pero a las 2 te despiertas porque el hígado se despierta. Y tú piensas, no, estoy despierto, me he despertado porque mañana tengo un examen. No, no es así. Es el hígado que está tan abrumado que despierta todo el organismo y estás 1 hora, 2 horas en vela y a las 5 vuelves a dormir, a las 7 va la alarma, ¿no? Entonces tienes poco sueño. Yo tengo muchísimos casos. El caso de esta persona con esclerosis múltiple, hasta con cáncer, que se cura muy rápidamente, cáncer de seno. El cáncer de seno tiene un componente emocional muy fuerte. Esto no son 2 meses. Cáncer de seno es medio año, pero claro, cada mes hay una mejora. Muy fácilmente psoriasis, 1 mes y medio. Diabetes tipo 2. Estoy hablando de diabetes tipo 2 porque es diferente que tipo 1, que ahí el páncreas no funciona muy bien a nivel de sus islas de Langerhans, sus células beta. También es curable, pero el componente emocional es más fuerte aún. Diabetes tipo 2, donde hay una insensibilidad a nivel celular, los receptores y la membrana celular no detectan la insulina. 30 días se soluciona. Y hay una película hecha. Yo he colaborado en una película en los Estados Unidos con un tal Dr. Gabriel Cousens que dice Cure for Diabetes in 30 Days. O sea, 30 días se cura diabetes. Sí, en 30 días se cura diabetes. Wow. Entonces, dice el otro, hay muchas personas que dicen, bueno, yo quiero seguir comiendo lo que estoy comiendo, lo tomo la pastillita y es su derecho. Y se ve su nivel glicémico está bien, está bajo control, pero la glicación, que es un causa de caramelización, digamos, de la glucosa en exceso en el cuerpo, empieza a cerrar la microcirculación. Entonces, las personas con medicación contra diabetes tipo 2 siguen teniendo riesgo igual de cardiovascular, visión de ojos, ulceraciones en las piernas. Esto no se remedia con la pastillita que te da el médico. Si quieres curar, tómate 30 días de tu vida, que es nada, y ya no tienes diabetes. Entonces, luego, puede volver a comer lo que comí. Es como el fumador que dice, bueno, voy a dejar de fumar y después de 30 días ya soy exfumador. ¿Puede fumar el cigarrillo? No, señor, porque vas a volver otra vez a lo mismo. Es daña. Entonces, ¿puedo volver a comer? A mí me encanta la pizza y yo como 3 pizzas al día. Pues a lo mejor esto ha sido causante de tu diabetes, entonces no quieres volver a ese estado. Esto es el menú de mantenimiento. Pero la gente, como van a sentirse tan bien, porque no solo quitas diabetes, sino también todo el perfil energético, van a decir, yo me lo voy a pensar 2 veces de volver a comer 3 pizzas al día, ¿no? Es esto. Claro. Estamos tomando un papel activo en nuestra sanación, no es un papel pasivo. Es decir, hay que tomar acción, ¿no? Sí, totalmente. Y eso me parece importante. Entonces, eso también tiene que ver con, primero, una toma de decisión y de decir, bueno, yo realmente quiero, porque hoy te escuchaba hablar del tema de las migrañas o de problemas para dormir, que a veces, lamentablemente, los tenemos tan internalizados que pensamos que eso es parte de nuestra normalidad, cuando en realidad de normal no tienen nada. No, no tiene nada. Es que hace 100 años había una de cada 1000 personas tenía cáncer, hace 100 años. En el 71, una de cada 56 personas. Y en los datos del 2014, una de cada 3 mujeres y una de cada 2 hombres van a tener cáncer en su vida. Puede ser benigno también, pero es un susto, ¿vale? Entonces, algo pasa. Esto no es por genética, porque la modificación genética en nuestro ADN requiere 40.000 años para producir un cambio, ¿sí? Venimos de cientos de miles de años de modificaciones genéticas hasta ser el Homo sapiens que somos, ¿no? Entonces, desde hace 100 años, uno de cada 1000, ahora uno de cada 3 personas, hay factores de estrés que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y es exactamente como tú dices. Cuando tu coche tiene un problema, vas a un mecánico porque sabe, ha estudiado. Cuando tú tienes un problema, vas a un médico porque te puede ayudar, pero la actitud es, médico, tengo esto, repárame. Y lo da con una pastilla. Te mira 5 minutos, va muy rápido y te prescribe algo y con esto vas a la farmacia y supuestamente te vas a curar. No, no te vas a curar. Se te va la sintomología. Es como la lucecita de mi coche, la voy a tapar con una cinta, ahora no me molesta más. Y sigo conduciendo. Entonces, volverás a tener problemas, pero sin esa lucecita. Entonces sí que requiere unas ganas de entrar en serenidad con este regalo que es el cuerpo. Y todos vamos a morir, pero ¿qué pasa? Que me da mucha
tristeza o mucha compasión, tal vez es la mejor palabra, que yo veo mucho sufrimiento, personas que lo pasan mal, auténticamente mal. Si te va la energía como primero, luego entra la manifestación, ya no vas a bailar, ya no sales a caminar, ya no disfrutes la vida. A pesar de tu cuenta bancaria, no estás capaz de disfrutar la vida. Entonces, para mí, la calidad de vida es mucho más importante que la cantidad. A veces gente me dice, yo quiero vivir 100 años. Y yo, ¿cómo lo vas a saber? Porque al haber logrado 100 años y te mueres, no vas a poder decir, ja, lo he logrado, 100 años han sido, qué bien. No, te mueres. ¿Sí? Igual, cuando te mueres de relámpago, te duermes y te quedas ahí a tus 48, no vas a decir, uff, solo han sido 48 años. Entonces, la longevidad es una construcción mental. Lo que no es una construcción mental es sufrimiento. Y hay muchas personas que sufren, que tienen tanta gota, tanto artritis, que no caminan, que les cuesta levantarse, dolores lumbares. ¿Qué te parece colitis? Que todo el mundo tiene el colon irritable. Próxima fase, colitis, luego Crohn. Es difícil vivir con Crohn, es difícil vivir con un colon, con colitis. Y es todo totalmente remediable. Yo puedo explicar a las personas, pues haz esto en un cuadro de colitis, ¿no? Quita la toxicidad, porque colitis, y también voy a enseñar que todo lo que pasa en el cuerpo son soluciones. Parece que el cuerpo va en contra de nosotros, ¿no? Un ejemplo, tengo fiebre, hay un virus, no necesariamente COVID-19, pero tengo un virus, chikungunya, dengue, lo que sea. Entra y me tumba en la cama. Y yo digo, no puede estar en la cama, no puede estar en la cama. Yo me voy a tomar un acetaminofén, y voy a tomarme un Advil, un ibuprofeno o algo así para quitar la fiebre. ¿Qué es fiebre? Nace de una inteligencia increíble del cuerpo de aumentar la temperatura para quemar el bicho. Y yo digo, tonto del cuerpo, baja la temperatura. Hemos perdido el arte de estar enfermo. El cuerpo es inteligente, no va en contra de nosotros. Lo que pasa es que mi mente es tan torpe que prefiero tomarme un ibuprofeno para no experimentar la fiebre. Pues túmbate en la cama, estate mal o hidratándote, leyendo un libro, durmiendo mucho, en 3 días ya te levantas, ¿no? Sí. Es así. Hemos perdido. Mi gato, cuando se enferma, se convierte de un carnívoro a herbívoro, come hierba. Los gatos hacen esto, vomitan, se limpian, esta es la fase de desintoxicación. Luego, 3 días estás buscando dónde está mi gato, no tienes ni idea, está escondido debajo del sofá, en su rinconcito, y después de 3 días brinca otra vez como si nada hubiera pasado, ¿no? Esto es estar enfermo. Es cierto, sí. Y nosotros nos sabemos, vamos al médico, repárame, yo estoy mal. Sí, están muy conectados, ¿no? Con su esencia y con lo que hacer en esos casos. Mijael, me gustaría dejar como corolario de todo esto, que seguramente está despertando mucha reflexión y muchas ganas de seguir indagando, mucho replanteamiento tal vez, en algunos casos también resistencia, porque así es el mundo y así es nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestras emociones. Pero dejar algunos consejos, ya algo a lo largo de la conversación ya se fue viendo, respecto a quien no ha llegado a ese punto extremo de manifestar determinada patología, determinada enfermedad a nivel físico, como prevención, o sea, medidas que en el día a día podemos incorporar. Ya se ha hablado de tema de emociones, de alimentos, pero como para hacer una especie de decálogo, de tener en puntos esto, prestémosle atención. Bueno, en primer lugar, el cuerpo no va en contra de ti. Lo que se te manifiesta nace de su inteligencia. Podríamos hablar de cáncer, por ejemplo, también es un acto de tu cuerpo, que tu cuerpo no es tonto. Recomendaciones, por lo general, pero muy por encima por lo general, es bajar la cantidad de hidratos de carbono, porque genera mucha glucosa ya en la boca, y la glucosa es un azúcar. Y un exceso de azúcar hace trabajar mucho el páncreas. El páncreas luego empieza a segregar un montón de insulina y el cuerpo no sabe hacer con esta dulzura y lo empieza a almacenar en grasa. ¿Sí? Entonces, y estás agotando el páncreas que al final puede generar un diabetes tipo 2, ¿no? Entonces,
No digo dejar de comer harinas del todo, para nada, pero bajar. Y si son harinas, preferentemente con fibra, porque cuando tú comes un arroz blanco o un arroz integral, el integral lleva fibra que obliga al tracto digestivo de llevarlo a todo el canal digestivo, lo cual es positivo. Entonces la absorción de la glucosa es mucho más lenta, lo cual favorece el pico de glucosa. Por la mañana, si comes aquí en España un bocadillo, pan es glucosa, tienes un disparo, un pic de insulina y luego, ¡pum!, bajas. Entonces tu energía aumenta y luego se desploma otra vez, ¿no? Incrementar verduras. Verduras también son una forma de azúcar, pero no es una glucosa, se llama un glucógeno, que se almacena en músculos y hígado. Y cuando tu cerebro, que necesita glucosa de verdad, necesita glucosa, va a pedir al hígado, conviérteme glucógeno en glucosa, lo cual, y se lo da. Es un sistema baja demanda. Yo tengo glucógeno en mi cuerpo porque como mucha ensalada, aguacates, palta, ¿no? Y esto está muy saludable. Un poco de pan de vez en cuando, espaguetis, pero preferentemente más también integrales. Pero la tendencia es bajar los carbohidratos, bajar la proteína animal para evitar putrefacción en el cuerpo. Recordar, una zanahoria en tu cuerpo de boca a salida, ¿sí?, viaja 15 horas. Quiere decir, en 15 horas el valor nutricional de esa zanahoria es absorbido por tus células, porque comemos para tener energía. Todo lo que entra en la boca, el cuerpo lo convierte en energía. Bueno, la carne, como el cuerpo está buscando aminoácidos, no fibra de proteína animal, porque a partir de aminoácidos mi hígado produce su propia proteína. Cuando yo como carne, el viaje es tan lento que está 72 horas en mi cuerpo. Recuerda, zanahoria, lechugas, aceitunas, palta, todo esto, 15 horas. Un zumo, 20 minutos. ¿Sí? La carne, 3 días. ¿Sí? Bueno, 3 días a 37 grados de temperatura de tu cuerpo es putrefacción. Punto. Y esto hace daño. Hay personas que están todo el tiempo con proteína animal en su cuerpo. Bueno, esas son las pautas que pueden decir. Entonces, fruta, maravillosa. Fibra, maravillosa. Verduras, lechugas, maravilloso. De todo tipo, ¿no? Carbohidratos, bien, pero bajar, no tanto. Carne, bien, pero no tanto. Yo no soy contra carne, aunque, pues, no hace falta ser rígido tampoco. Puedes seguir comiendo carne, pero no tanto, ¿no? Poquito. Porque recuerda, 72 horas en tu cuerpo es putrefacción. Esto daña la flora intestinal, hiperpermeabilidad intestinal, flatulencias, hinchazón, etcétera, etcétera. Esas son las pautas. Luego, aparte, toda la parte emocional. Intenta vivir la vida que quieres vivir. Intenta indagar en por qué no logro la felicidad. Y piensa, hasta un chuleta, un papelito, de todos los factores que te impiden de gozar la vida. Y de estas 10 cosas, notarás que 9 tiene que ver con tu mundo exterior, con tu marido, tu esposa, tu no sé qué, los niños, la escuela, el trabajo, el jefe, el dinero, la sociedad, la política, etcétera, etcétera. Pero tú tienes el poder de cambiar tu vida cambiando tu percepción. Porque cambiar el mundo, difícil. Yo no puedo cambiar la situación de las ayatolas en Irán. No puede cambiar el mundo en cuanto a su ciclo de vivencias que tiene que pasar, aparentemente, donde hay mucha tristeza y sufrimiento. Lo que sí que puedo mejorar es mi propio sufrimiento, mirando las cosas con más discernimiento, más amor, más autoestima, y seguramente tu cuerpo seguirá esta ruta de tu mente, emoción. Esas son mis recomendaciones. Y eso nuevamente nos llama a lo que reflexionábamos hoy. Es una actitud activa. Es tomar acción, no quedarme así quejándome porque todo lo malo me ocurre a mí, ¿no? Es una vía también. O sea, todo el mundo tiene derecho de vivir la vida, pero digamos, el cambio se va a producir difícilmente así cuando, bueno, porque serás víctima. Y tú no naciste para ser víctima. Naciste para ser un ser creativo, proactivo, con capacidad y derecho a disfrutar la vida. Pero el poder está en ti.
Exactamente. Bueno, muchas cosas para reflexionar, Mijael. Ha sido un verdadero placer recibirte hoy aquí en Juntos en la Experiencia. Te quiero agradecer tu tiempo, tus palabras, tu conocimiento para, bueno, dejarlo sobre el tapete, como decía hace un rato, y que cada uno lo procese según su momento en esta vida, porque además todos vamos cambiando también a medida que vivimos. Sí, sí, y si quieren hacerme preguntas a través de mi página de internet, pueden evidentemente, que tú ya mencionarás, me imagino, pueden hacerme llegar sus preguntas y yo contesto. Sí, todo ha estado saliendo por aquí abajo en los títulos y también lo dejamos, tanto en las notas del podcast como también en las notas de YouTube. Pues, Muchísimas gracias y un gran saludo a través del charco. perfecto, perfecto. Muchas gracias por la Hasta la invitación. próxima. Hasta Mijael Ontelé, entonces, desde Europa, en este contacto con nosotros en este nuevo episodio de Juntos en la Experiencia. Muchas gracias. Espero que esto te despierte reflexión y, bueno, por allí también prender la llamita de replantearnos algunas cosas que estamos haciendo a esta altura de nuestra vida. Será hasta la próxima. Gracias.